cuando llega un avión, cuando se va un avión, qué vacuna va con tal. Hola, Tuni Coleman, ¿cómo estás? ¿Cómo va, Ani? Aclaro que puedo saber de eso, de los aviones que llegan y todo eso, pero no de la parte médica, ¿eh? No, bueno, pero hay tanto que habla de la parte médica que tampoco sabe nada. Vos por lo menos sabés sos como el operador de Seiza y Aeroparque. ¿Sabés cuándo llega cada avión, con cuántas dosis? Es impresionante. Te busco en Twitter y digo, a ver, ya llegó. Es Tuni que... ¿Vos estás viviendo en Ezeiza? No, la verdad que no. Acá en Colegiales. No, la verdad que es lo mismo que hacía con temas judiciales o con temas de política, que es averiguar, estar encima con las fuentes, que muchas veces son los pilotos, que a veces es la gente de Seiza, a veces son los embajadores y a veces son los funcionarios de los ministerios, ¿no? Ahora, Tuni, yo quiero saber lo siguiente, porque nosotros tenemos unos, no solamente oyentes, sino en la Argentina, hay gente que está esperando la segunda dosis. Claro. En general es la segunda dosis de Sputnik. Exacto. Creo que la segunda dosis de las demás vacunas ya fueron dadas o están planificadas y están disponibles. Estamos pendientes de la segunda dosis de Sputnik. Tal cual. Entonces, más allá de lo que llega y más allá del chiste, sería interesante contestarles a los que les falta la segunda dosis, porque fíjate que cuando te vacunan te da una tranquilidad impresionante, te sentís casi a salvo, es parte de tu vida, y hoy en día la segunda dosis también, tanto que en el mundo están hablando de una tercera dosis. Pero bueno, yo quiero saber que vos me cuentes, me digas, ¿qué sabés de la segunda dosis de Sputnik? ¿Qué le decimos a los oyentes? A los oyentes les decimos que estamos en un problema, que la producción en Rusia está atrasada porque no es fácil producir esa dosis 2. Me lo voy a explicar mal, seguro me bocharían en una clase, pero esencialmente una vacuna es un virus inactivado. Entonces, para producir vacunas un elemento muy importante es que se reproduzca ese virus en cantidades importantes rápidamente, que se hacen unos grandes aparatos. Bueno, eso está demorado en Rusia, tarda, no es sencillo, por lo tanto no están viniendo los aviones que deberían venir con esa segunda dosis. Esa es la dificultad que tenemos. Ahora, frente a esa dificultad hay tres salidas. Una, que vengan aviones, que van a venir algunos de a poquito. Dos, que terminemos vacunas en la Argentina, cosa que ya hay 1.050.000 terminadas y el material como para hacer 2 millones más, pero eso de cada partida que vos terminás, tenés que tomar muestras y mandarlas a Rusia para que ellas digan está ok. Y eso es lo que está demorado. Creo que la primera autorización va a venir la semana que viene, lunes, martes, miércoles, por ahí. Entonces, esa es una segunda solución, terminar vacunas acá. Y la tercera solución, que es la de más de fondo, es combinar la Sputnik con otra vacuna, que es lo que se está viendo en todo el mundo. Por ejemplo, con Oxford AstraZeneca, que nosotros tenemos suficientes vacunas como para aplicar como segunda dosis. Bueno, es interesante porque me parece que si a la gente porque no es que la vacuna vence, pero los plazos sería conveniente cumplirlos, 3 meses, 6 meses, lo que fuera, pero hay un plazo que la gente quiere que se le respete. Entonces, ¿a vos te parece que la posibilidad más plausible es que sea la de AstraZeneca, que sea la combinación con otra vacuna? Sí, o con Moderna, o con Pfizer, cuando venga Pfizer a partir de septiembre. Esas vacunas, Moderna y Pfizer, se van a usar con adolescentes, pero también se pueden utilizar como segunda dosis de Sputnik. Eso se está estudiando, los estudios van a estar terminados
entre el 10 y el 15 de agosto aproximadamente, lo está haciendo la ciudad de Buenos Aires, lo está haciendo la provincia de Buenos Aires y lo está haciendo la Nación. Son 3 estudios que se están haciendo. La combinación, yo creo que en agosto se va a empezar a cerrar la brecha. Bien, el otro tema, Tuni, Sí. es, el otro día la ministra de Salud habló del acuerdo que había llegado con Pfizer. Sí. Este acuerdo, porque hubo durante toda una época, un momento, donde parecía que la oposición tenía que la única palabra que le salía de la boca era Pfizer, que la única vacuna válida, lo único que valía la pena era Pfizer. Y del otro lado, del lado del oficialismo, se hablaba de que era muy difícil el contrato, de que las reglas eran complicadas, de que pedían cosas que nosotros no le podíamos dar. No es que pedían que les regalemos las Malvinas, pero pedían cosas que judicialmente o legalmente... Sí, sobre las reservas, pedían una garantía, que las reservas del Banco Central fueran garantía. Bien, entonces pregunto, ¿qué pasó ahora que Pfizer, que sí se puede arreglar, se pudo arreglar con Pfizer, y para cuándo son las de Pfizer? Bueno, primero tendríamos que definir de qué estamos hablando. Como en todos los demás países, Pfizer no salvó la vacunación de nadie, de ningún país. O sea, es un porcentaje muy minoritario de la vacunación de los países. Por ejemplo, en Chile, para darte, no tengo los números en la cabeza exactos, pero para darte una idea, fueron 2 millones o 3 millones de Pfizer y 17 millones de vacunas chinas. En Uruguay fueron 300.000 Pfizer y todo el resto vacunas chinas. Es decir, Brasil compró 100 millones de dosis de Pfizer y entregaron 3 millones. O sea, Pfizer estuvo sin vacunas porque tuvo que entregar en Estados Unidos y en Europa, de manera que lo que nos iba a entregar, que siempre es un número y siempre es importante, hubieran sido 2 millones, 3 millones, una cosa así, en el marco de los 40 millones que hoy tenemos. Entonces, de eso estamos hablando. Segundo tema, en diciembre los laboratorios pidieron que se haga una ley que les garantice a ellos inmunidad. Si Colman le dan una vacuna y fallece, el hijo de Colman puede venir y decir, mire, mi papá en los próximos 20 años iba a ganar 10 millones de dólares, por lo tanto yo los demando a ustedes por 10 millones de dólares. Bueno, eso que existe en el mundo, que son los juicios contra los laboratorios dicen, los estamos salvando de una emergencia, de manera que denme garantías de que los juicios no van a terminar sacándonos dinero a nosotros. Cada país se tiene que hacer responsable, no los laboratorios. Es toda una pelea. Bueno, a raíz de eso se hizo una ley en diciembre pedida por los laboratorios. En esa ley se introdujo un tema que era la negligencia, que después los laboratorios dijeron no nos gusta porque van a argumentar en todos los casos negligencia, de que acá hubo un poquito de esto, un poquito del otro por negligencia del laboratorio y por lo tanto se murió la persona víctima, llamémoslo así, y sujeta del juicio. Entonces se hizo la ley, después no gustó la ley por el tema de la negligencia y estaba además el tema de la garantía. Todo eso recién se resolvió con el DNU ahora. ¿Podríamos haber hecho el DNU antes? Yo creo que es probable que se hubiera podido hacer 1 mes, 2 meses antes, o 3 meses antes. ¿Hubiera sido muy, muy distinta la situación? No me parece.
Bien. Eso es un poco habrás escuchado al representante Pfizer decir ¿Cómo? el marco Era lo legal único no que se puede. escuchaba. Hubo un momento en que entre Federico Pollack y los representantes de Pfizer era lo único, era el monotema. Sí, bueno, a ver, desde ya que no hay ninguna razón por la que el gobierno no hubiera querido comprar Pfizer. Si compró AstraZeneca, que es un laboratorio inglés con sede en Cambridge, te imaginás que menos prurito tenía con un laboratorio norteamericano. Fueron bolonquis que tuvieron que ver con la negociación. Por ahí hubo alguna demora en la negociación, pero fíjate que aún después del DNU ha costado firmar el contrato. No tenían muchas vacunas, ojo que no tenían. A las Naciones Unidas le prometieron 40 millones de dosis y le dieron 1 millón. La última, Tuni, y no te jorobo más. Hay 105.000 víctimas del COVID. Sí. ¿Te parece que se podría haber hecho algo distinto para evitar tantas muertes? Yo creo que desde ya que hay errores, pero el otro día le pregunté a quien sabe más que yo de todo esto, que es Ernesto Resnick, le digo, ¿qué calificación le hubieras puesto a la Argentina en su papel en esta pandemia? Y él me dijo 7, un 7 está bien. ¿Y cuáles serían los puntos? ¿Por qué le sacás 3 puntos? Y porque algunos errores se cometieron. Yo creo que al principio, Ani, la obsesión estaba en que no nos pasara lo de Italia, es decir, que no hubiera respiradores, que hubiera que decidir sobre los respiradores, que no hubiera camas, etcétera, etcétera. Entonces hubo un objetivo que era dotar de camas al país. Y en ese marco yo creo que por ahí se debió cerrar antes el aeropuerto, mucho antes, porque recuerden que esta pandemia vino esencialmente de España y de Italia a la Argentina. Es verdad. Entonces debieron tomarse medidas más duras en el aeropuerto. Y otra cosa es que nosotros no tuvimos una estructura al principio de seguir los casos. O sea, una persona se contagiaba, ¿viste? El extremo eran los coreanos. Los coreanos era obligatorio tener la app. Entonces, con la aplicación, si entraba una persona contagiada a un subte, ellos con la aplicación sabían quién había estado en ese vagón. Y entonces de inmediato iban y le decían, vos no te puedes mover de tu casa por 14 días, iban a la casa, etcétera, etcétera. Y obviamente, entonces nosotros, por supuesto que no íbamos nunca a llegar a esos extremos, pero por ahí no tuvimos un seguimiento de los casos, de los contactos de los casos de entrada, tal vez por esto que te estoy diciendo. El eje era conseguir camas, respiradores, etcétera, etcétera. Después por ahí tardamos en lo de Pfizer, qué sé yo, pero en general, si vos mirás, Brasil tuvo por millón de habitantes más muertos que nosotros, Colombia más muertos que nosotros, Perú el que más muertos ha tenido en el mundo por habitante, y Uruguay es un país más chiquito, más fácil resultaba, tienen mejor que nosotros los fallecidos por habitante, y Chile, creo que la buena relación con China, por ser un país del Pacífico, les permitió recibir muchas vacunas chinas de entrada, y eso le permitió zafar. No le fue mucho mejor que a nosotros, pero le fue un poco mejor. Es decir, que en general no me parece mal como estuvimos. Bien. Con errores, como te estoy diciendo, que es lo que me parece a mí, que no entiendo nada de todo esto. Tuni Coleman, como siempre, muchísimas gracias. Un beso.